arte es creación, la manifestación suprema de las capacidades del hombre, y crear es construir. Cuando el hombre pasó de la supervivencia al plano de la creación, comenzó a construir, a poner una piedra sobre otra, a inventar, a dar forma a su imaginación. De la cueva a la habitación, del techo a la bóveda, del apoyo a la columna, un solo paso en ese camino de creación. La arquitectura es ese paso. Es el arte de proyectar y construir edificios, pero también es mucho más. Es el arte de interpretar los espacios, de dar forma al viento, de dialogar con el entorno. Es una forma de hacer bello lo útil, una manera de rescatar el pasado, enfrentar el presente y proyectar el futuro. La arquitectura es juego y compromiso, moda y regla, volúmenes y ausencias. Un lenguaje que va de la cueva al rascacielos, de la catedral al multifamiliar. Es, en suma, nuestro hogar. Diálogos en el espacio, identidad, arquitectura. ¿Qué relación hay entre estos conceptos? La arquitectura, por definición, universal, la identidad aparentemente individual. La apertura de la universalidad es necesario lograrla, es necesario combinarla con nuestra vida, con nuestra arquitectura. La arquitectura no tiene tiempo, la buena arquitectura tiene la identidad en sí misma. Nos debemos de abrir, Iberoamérica debe ser universal y no preocuparse por su identidad, porque su identidad es producto de sí misma. Los iberoamericanos nos quejamos de no ser reconocidos, de no ser conocidos universalmente. Y eso es un error, es una mentira porque sí lo somos. Iberoamérica es vista y analizada universalmente. En arquitectura, baste como un ejemplo, el premio equivalente al Nobel de Arquitectura, el premio Pritzker, ha sido entregado de un total de 15 a 3 latinoamericanos. Así pues, la Universidad Iberoamericana existe y la identidad iberoamericana existe. Nuestros invitados en el estudio de Sevilla son el arquitecto español Antonio Fernández Alba, Premio Nacional de Arquitectura; el arquitecto español Luis Fernández Galeano, director de las revistas Arquitectura y Vivienda; el filósofo español Eduardo Subirats, especialista en estética y análisis de la cultura contemporánea. Por último, el arquitecto Víctor Pérez Escolano, profesor titular de la Universidad de Sevilla.
En el estudio aquí en México nos acompañan la maestra en Historia del Arte Luis Noel Mereles, miembro del cuerpo directivo del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura. El arquitecto chileno Cristian Fernández Cox, miembro distinguido y fundador del Taller América. El arquitecto colombiano Sergio Trujillo, director del Taller de Espacio Público de Bogotá. El arquitecto argentino Alberto Petrina, investigador en el Instituto de Arte Mario Buchazo. El arquitecto brasileño Hugo Segawa, coordinador de la revista Proyecto. Y finalmente, el moderador de esta mesa, el arquitecto mexicano Antonio Toca, subsecretario de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, en México. Me parece, esto es una cuestión muy particular, que en el caso de Iberoamérica, específicamente, nuestra tarea es definir precisamente lo que nos interesa, no lo que pase en el resto del mundo. Eso, sinceramente, creo que nos debe de tener muy sin cuidado. Son problemas muy otros. Un dato preciso, el Instituto de Arquitectura norteamericano hizo una encuesta reciente. Ninguna obra fue elegida como importante que no perteneciera a Europa o Estados Unidos. La revista Architectural Record de 1991, para celebrar su centenario, eligió entre sus suscriptores las 100 obras maestras, le llamó, de la arquitectura mundial. No hay un solo arquitecto latinoamericano y el único arquitecto, curiosamente español, es Antonio Gaudí, que fue elegido, estoy seguro, como una especie de el loco de la colina. Me temo entonces que si tenemos esta perspectiva, poco se puede esperar de una cultura que yo no intento satanizar. Yo tengo la mayor admiración por la cultura norteamericana del mayor calibre. Pero es evidente que una cultura que elogia la chatarra, que elogia lo transitorio y que se festina en lo transitorio, en el caso de Latinoamérica, yo creo que nuestros problemas son muy otros. Hambre hay en este continente de manera tal que estar festinando lo transitorio me parece, ahora sí, éticamente, insostenible. Yo quisiera que alguno de ustedes interviniera. No, pero por alusiones. Sí. Éticamente insostenible, perdona, sí, pero esto debo decirle algo a nuestro amigo Antonio Toca. Vamos a ver. Insisto, la descripción de la realidad no tiene por qué confundirse con los juicios de valor sobre la misma. El decir, vivimos en un mundo hipercomunicado es cierto. Estamos hablando con vosotros a través de un equipo muy sofisticado y muy caro, que es igual el que emplea la televisión japonesa, o la televisión alemana, o la televisión venezolana. Es el mismo equipo. Y estamos viviendo en un mundo en el que no podemos, a mi juicio, mirar no solamente al ombligo, sino mirar hacia adelante y procurar ser conscientes de que ese esfuerzo un poco introvertido por bucear en nuestra propia identidad solamente puede conducirnos a la melancolía y a la parálisis. No es así. Otra cosa es estar influidos por la última moda de la cultura norteamericana, que es muy provinciana. Aquí a veces repetimos aquel dicho de un famoso presidente mexicano, de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca a los Estados Unidos. Hablas, y se mencionan ahora en tu intervención, un montón de revistas e instituciones norteamericanas que tienden a ser extraordinariamente chauvinistas y extraordinariamente provincianas, pero esto no tiene por qué ser necesariamente así en otros mundos. La cultura norteamericana es una parte pequeña de la cultura global. O sea que yo creo que quizás desde México, a lo mejor, estáis tan cerca de ese universo tan provinciano que es el estadounidense, que seguramente distorsiona la percepción de la realidad europea y del mundo. Pero, Antonio, no quiero seguir por ahí. Yo quería, antes Alberto ha juzgado a Luis y le ha dicho jesuita, yo voy a llamar ahora dominico, porque creo que abusa de un concepto conciliador de la realidad. Yo creo, vamos, en absoluto se puede decir que, pero en absoluto, que Latinoamérica pueda en este momento jugar en los escenarios internacionales a igualdad de condiciones con otros países, o sea, por razones políticas fundamentalmente. Pero yo quería llamar la atención a dos cosas. Una, a lo que creo que no ha formulado, pero estaba entre líneas en lo que ha dicho ahora Antonio Toca. Y también, una vez, hace poco tiempo, hace un par de meses, algo que oí
de la boca de Alberto Petrina en una preciosa conferencia que dio en La Habana. Y era la necesidad de reivindicar la originalidad, la radicalidad, la belleza y la prodigalidad de las creaciones artísticas y arquitectónicas en América Latina, en primer lugar, y en segundo lugar, estimular, estimular un trabajo de investigación y de crítica que necesariamente debe de tratar de buscar nuevos parámetros, no los rutinarios de las revistas y de las fotografías de la jerga, de la crítica más o menos mojigata de arquitectura, sino que tratase de buscar también categorías sociales y culturales y antropológicas más amplias para investigar de manera amplia y general, pero renovadora y profunda, la historia de la arquitectura latinoamericana de este siglo, porque creo que no existen, por lo menos no existen parámetros suficientes, o no se han desarrollado todavía parámetros suficientes para analizar estas obras. Es decir, todavía muchas veces yo oigo hablar, hace poco cuando se dio, por ejemplo, aquí en España, hace un par de años, el premio Príncipe de Asturias a Niemeyer, un, sin embargo, muy famoso crítico arquitectónico catalán que dijo: la soberana imbecilidad de Niemeyer está pasado. Está superado, por ejemplo. Estoy naturalmente mencionando también una perspectiva súper provinciana, que es la española generalmente, y sobre todo además muy chauvinista generalmente respecto a América Latina. Pero que se digan esas cosas es posible precisamente porque no existe detrás de una obra como es la de Niemeyer una crítica fuerte, un análisis fuerte realizado desde la perspectiva latinoamericana. Y además yo quería también hacer una pequeña, aunque a lo mejor parecerá un poco pedante, una pequeña distinción conceptual que creo que se puede hacer, aunque puedo equivocarme. Si hablamos de arquitectura barroca, me parece idóneo el concepto de arquitectura barroca iberoamericana, porque es una arquitectura de influencia portuguesa y española, aunque no solamente española y portuguesa, pero de todos modos en América Latina. Pero a partir de la independencia surge en América Latina, me refiero a la independencia de los países, de las naciones de América Latina, surge en América Latina una constelación muy diferente a la ibérica y a la española en particular. Entonces no me parece que se pueda hablar de Niemeyer como un arquitecto iberoamericano, porque no tiene nada que ver con los valores dominantes de una cultura como la lusa inclusive, o como española. El momento utópico que dinamiza toda la arquitectura de Niemeyer es impensable en una cultura antiutópica como ha sido la cultura tradicionalista española del siglo XX. O, por ejemplo, el hecho interesante de tener en cuenta es que en España nunca ha existido una vanguardia en el sentido fuerte, es decir, en el sentido en el que ha existido, por ejemplo, en Brasil. España ha habido momentos de vanguardia, pero han sido siempre exilados, han sido siempre expulsados de la propia realidad tradicional. En fin, me parece que el concepto de iberoamericano no es válido para una cultura en general y para una realidad arquitectónica moderna, y que se aplica en cambio el concepto de latinoamericano a esta realidad. Y por una razón, y con eso acabo este comentario que no quiero alargarme demasiado, pero quiero recordar y hablar ahora, aunque sea por un instante, desde esta perspectiva no arquitectónica, porque no soy arquitecto, un hombre, el Inca Garcilaso, porque fue el primer formulador de un proyecto realmente panamericano, y, por así decirlo, independentista, y además muy moderno, y lo hizo precisamente no en nombre de valores ibéricos, sino en nombre de una cultura latina, en sentido amplio de la palabra, una cultura renacentista de inspiración clásica, en la que basaba sus ideales de armonía, en que basaba sus ideales literarios, sus modelos literarios, y también sus modelos filosóficos y sus criterios políticos también de igualdad y de diálogo, verdadero diálogo cultural entre América y Occidente. Bueno, nada más que estos pequeños comentarios. Si me permites, Antonio, para concluir un poco, cerrar esta serie de cuestiones que se han iniciado en estos últimos minutos, sí me gustaría hacer algunos breves comentarios sobre, en fin, esto que en términos generales se ha planteado, la visión del espacio de la arquitectura como mediación icónica, ¿no? Pienso que el arquitecto, como configurador del estatus simbólico, es una función primordial que tiene a través de todos los tiempos y, por supuesto, hoy día, ¿no? Hemos estado hablando, comentando cómo la moda viene ligada a una imagen de la arquitectura, estas
estos epifenómenos que más o menos los arquitectos o los críticos de la arquitectura consideramos la serie de objetos arquitectónicos que se reproducen hoy en nuestros ámbitos, pero en el fondo, vuelvo a insistir, es el producto de nuestra época y son los objetos que esta época reproduce y produce. Efectivamente, el poder real, ya sea el poder económico, el poder político o el poder cultural, necesita de la imagen simbólica para poderse reproducir. Esta necesidad de que el espacio del poder político requiere, o el poder real requiere para el espacio simbólico, yo creo que es prácticamente imposible el desligarla y el atomizarla. De tal manera que cuando Luis Noel planteaba el cambio como identidad, mi pregunta sería ¿hacia dónde? Y si hay posibilidades de que ese cambio se pueda orientar y en qué manera, y sobre todo en los países dependientes o no países centrales en la configuración, insisto, de este nuevo orden mundial. Ser arquitecto y ser señor no es común. Álvaro Siza reúne estas dos características. Trabajando con una absoluta discreción, concentrado en su país y sus problemas, ha realizado obras de arquitectura de altísima calidad y amplitud, desde la vivienda popular como edificios públicos y la integración extraordinaria de la naturaleza, del mar en sus piscinas, han llevado a Siza a los altos niveles de la arquitectura. Su reconocimiento se inicia, podríamos decir, tardíamente, pero eso no tiene importancia. Es reconocido Álvaro Siza como uno de los grandes arquitectos de este siglo. Entre as velas já soltas, dizem as velhas da praia que não vão. Porque quando eu entrei para a Faculdade de Arquitetura, Cuando yo entré a la Facultad de Arquitectura, era escultor. pretendía ser escultor. E não me inscrevi de imediato no curso de escultura, porque Y no me inscribí de inmediato en el curso de escultura isso era pouco porque ligava-se pouco en aquella época a essa atividade. era un poco extraño. Esa actividad se identificaba con la bohemia, la vida sin futuro, Há muitos anos. fácil. E eu, para não criar problemas, Y para no causar problemas a mi familia, que no estaba muy de acuerdo con esa vocación, arquitetura com a ideia de mudar mais estaba poco entusiasmada, me inscribí en arquitectura con la idea de cambiar más tarde. Una vez que los cursos de pintura, arquitectura y escultura estaban en la misma escuela. Debo decir que antes de entrar a la escuela, con mis 14 o 15 años y durante algunos años, viajé varias veces de vacaciones con mis padres y mis hermanos a España. impressionou muito o encontro, En Barcelona me impresionó mucho el encuentro con las obras de Gaudí. realmente nada interessado na arquitetura, mas essa, ¿Por qué esta arquitectura? provavelmente porque Probablemente por esa fuerza plástica enorme, hizo que me interesara por primera vez uma das razões porque en la arquitectura. ou porque fui convidado, Una de las razones por las cuales trabajé fuera del país ganhei alguns, fue porque fui invitado o porque gané algunos concursos. foi uma experiência Fue una gran experiencia porque las ciudades son todas diferentes. e as pessoas que elas vivem, e portanto tive várias experiências. Las personas que en ellas viven, formas de producción diferentes são diferentes en diferentes países, estados de tecnologia diferentes. Essa experiência estados de tecnología distintos. para mim, ao voltar a Esta experiencia vino a ser muy interesante para mí al trabajar nuevamente en Portugal. En realidad nunca dejé de trabajar en Portugal, pero fuera de la ciudad, en obras de menor importancia. muito mais tarde, a partir
Solamente a fines de los años 80 fui llamado primero a trabajar en Lisboa y ahora aquí, en la ciudad de Porto, donde tengo trabajos de importancia. Construir una ciudad, sobre todo una ciudad de calidad, como las que tienen los centros históricos, que son de gran riqueza, sobreposición de épocas y de estilos, constituye una dificultad. Exige un profundo estudio, pero constituye también un fuerte estímulo para la creación arquitectónica. Son tantas las sugestiones que aparecen que es necesario poner orden en la apreciación. Establecer prioridades, atender las proporciones, atender la importancia en la ciudad de la intervención de lo que estamos haciendo. Puede ser muy grande o puede ser de consolidación y participación en el tejido del que se compone la mayor parte de la ciudad. Creo que las ideas se definen más fuertemente si captamos la atmósfera de una ciudad. Sus características no solo físicas, como también de existencia. No basta considerar los estilos arquitectónicos o el perfil de la ciudad. No basta considerar esto, sino también es necesario captar algo más. Una ciudad no es un monumento inalterable, inmóvil. En ella acontecen constantes transformaciones. Las ciudades cambian para adaptarse a condiciones diferentes. Quiero decir que sí, obviamente la postura actual de la arquitectura debe de enfrentar, y sobre todo en países como los nuestros, los grandes retos sociales y económicos, aunque obviamente el arquitecto es tan solo uno de los factores para esta respuesta, puesto que realmente el detonante de muchas soluciones está a nivel político o económico y no al nivel del quehacer propio del arquitecto. Sí, por otro lado, quiero señalar que, y en este caso me refiero a Latinoamérica específicamente, sin incluir a Europa, que Latinoamérica ha tenido desde el siglo pasado, y aquí me refiero a estudios realizados por el historiador Jorge Alberto Manrique, a una postura constantemente ambivalente, similar de alguna manera a un péndulo. Las culturas latinoamericanas han ido a través de estos 2 siglos pasando de una introspección absoluta a, en el otro extremo del péndulo, una apertura total hacia el mundo que hoy podemos llamar central, primero, o como ustedes gusten, europeo, norteamericano. Obviamente estas 2 posturas, que son prácticamente irreconciliables, son la dicotomía en la cual los latinoamericanos vivimos aún hoy en día. Se han logrado y han sido éxitos a lo largo de Latinoamérica diversos artistas, ya sea plásticos o literatos, músicos, han logrado de alguna manera superar esta dualidad, comprender que dentro de las vanguardias, dentro de la apertura al exterior, también puede quedar incluido la introspección, la búsqueda, el retomar de lo propio y lograr un conjunto que realmente es coherente y que aporta algo.
en este tipo de soluciones, por así decirlo, en esta unión de esta dicotomía, de esta dualidad, de esta dificultad del péndulo que va hacia un lado o hacia el otro, podemos dar como un ejemplo sobresaliente obras como las de Diego Rivera o como las de Luis Barragán. Creo que tal vez es hacia eso, hacia lo que debemos de tender los latinoamericanos, es hacia nunca olvidarnos lo propio, y ahí no estoy de acuerdo con Luis Fernández Galeano, que dice que no debemos de vernos al ombligo. Creo que debemos de hacerlo sin dejar de mirar también hacia el frente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Antonio Fernández Alba de que la arquitectura no es autónoma. Y eso no solamente porque lo haya leído en algún libro, sino que simplemente porque practico la arquitectura y sé en carne propia que no es autónoma. Pero lo que sí, nosotros los arquitectos latinoamericanos, y tenemos en esto una doble mala costumbre, como arquitectos y como latinoamericanos, generalmente descargamos las responsabilidades en todos los demás menos nosotros mismos. Entonces, en nuestro contexto, y eso es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de los europeos en nuestro propio desconocimiento. Entonces, en nuestro contexto lo importante no es que nos cerremos, lo importante es que juzguemos las cosas desde nuestro propio punto de vista. Juzgando las cosas desde nuestro punto de vista, todo lo contrario, tenemos que abrirnos lo más posible. Uno va a Nueva York y ve cómo se construye un edificio de acero y de cristal, y entonces entiende por qué se hace. Uno viaja a Sevilla, uno viaja al sur de España, recorre la Alhambra, y se reencuentra desde nuestro punto de vista contemporáneo, no por nostalgia, se reencuentra con miles y riquísimas lecciones. El mismo Salmona lo dice, que él, digamos, ha sacado gran parte de su material, de su alma arquitectónica, de la Alhambra. Hay un problema del punto de vista. La identidad es fundamentalmente una actitud. La identidad no es cerrarse al exterior y mirarse al ombligo, en eso yo concuerdo. La identidad es mirar, reconocer la propia realidad y mirar hacia todos lados desde nosotros mismos. La arquitectura vernácula, la arquitectura popular, ¿por qué la considero una fuente de inspiración de un gran valor? Primero, porque está hecha realmente por la gente, el usuario, sin los complejos e ideas preconcebidas de nosotros los arquitectos. Segundo, porque está hecha para el ser humano, está hecha para hacer de la vida diaria un evento de felicidad, de estética y de valores verdaderos. En ella no hay rebuscamientos, no hay complejos, no hay equivocaciones. Simplemente es la reacción natural de una persona o de constructor para hacer de su vida un ambiente dentro de la arquitectura. Y es cuando encuentro respuestas a mis preguntas que no he podido aprender en otros medios. Es cuando encuentro que una persona pinta su casa de determinado color simplemente porque así le gustó. Es cuando encuentro que abre una ventana en determinado lugar porque en la mañana, a las 8 de la mañana, por ahí, tiene un rayo de sol que le permite tomar un desayuno con mucho más ambiente y felicidad que en otro rincón de su cuadro. Y como estas cosas, es inacabable la enseñanza de la arquitectura vernácula. Debemos, pues, los arquitectos aprender de esa arquitectura, no copiándola, no tratando de imitarla, pero sí de tomar su punto de vista, su filosofía y sus verdaderos valores. Ironía de hacer lo que uno no sabe hacer. Es el turno en que me presento a mí mismo y no sé cómo hacerlo. Prefiero decir qué es lo que busco, qué es lo que trato de hacer y que aún no he logrado. Quisiera encontrar la esencia de México,
de nuestras raíces y nuestras tradiciones y no manejarlas con una actitud historicista, sino con una actitud contemporánea y traer al siglo XX y al inicio del XXI todos los valores auténticamente mexicanos. Me emociona profundamente visitar una ruina e imaginarme si el techo podía haber sido en bóveda, cómo hubiera sido plano, cómo vivía ahí la gente. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos una interpretación diferente. Me emociona profundamente el desierto, que me parece ya es el aislamiento total de uno mismo con la naturaleza y quitando todo aquello que es superfluo. Anteriormente me gustaba y me emocionaba los bosques, me emocionaba quizá la ciudad, después me emocionó el agua y al final de cuentas el desierto me parece el ambiente en el cual nos coloca más frente a nosotros mismos. No hay nada más bello que un árbol viejo, un viejo arrugado y un muro chorreado. Y me pregunto, ¿así serán mis edificios en el futuro? Y esta decisión afecta no solo la parte de soluciones, de criterios, sino de materiales, colores, etc. Y es siempre un reto tratar de mantenerse en una postura correspondiente a nuestra civilización, pero al mismo tiempo que a través de los años los edificios conserven su dignidad, su interés y su calidad. Siempre comparo los edificios con el ser humano y creo que el saber envejecer con calidad debe ser uno de los grandes méritos de un edificio. La arquitectura debe completar y rendir homenaje a la naturaleza. Jamás debe competir con ella. Y así con misterio, luz, muros y color, podemos incorporarnos a la naturaleza y rendir homenaje a ella. Nada más bello que utilizar muros y color para enmarcar un paisaje, para tomar la luz y distribuirla dentro de los espacios, y al estar dentro de los espacios, disfrutar de la naturaleza, su color y su luz. Pero no podemos vivir sin el espíritu. Hay espacios espirituales, hay espacios que crean ambientes de determinado tipo, pero en todos los buenos espacios existe una espiritualidad clara y profunda. No puedo concebir la vida sin ese sentimiento. En el momento en que se pierde la espiritualidad, caemos en una superficialidad de pensamiento y de actuación. Con la arquitectura sucede lo mismo. Hay espacios que no son espirituales, pueden ser bellos, pero no tienen esa transmisión, no transmiten esa sensación de paz y de felicidad que son base de la espiritualidad. La luz no puede existir sin el color. El color es la razón de la vida en los espacios. No existen muros sin color, no existen pisos ni techos sin color. En algunas ocasiones he dudado el usar el color más allá de lo aconsejable. Siempre que lo he hecho, nunca me he arrepentido. Y en cambio, en algunas ocasiones, en que ha habido cierto temor a usarlo, siempre me he arrepentido. Es pues el color elemento fundamental de la vida, y más aún para nosotros los mexicanos, y yo soy un mexicano. El mexicano no puede vivir sin color. El color es nuestra vida. Si desaparece el color, desaparece México. El golpe de un color que lo recibe, como en el caso de este hotel, un hombre de negocios, en que parece irreverente colocar un amarillo en el fondo del cuarto de un banquero. Me parece que esas irreverencias, esas actitudes, lo pueden a él hacer reaccionar y entender muchas otras cosas. Y sobre todo romper nuevamente esa rigidez de la vida diaria y prestarse más a divertirse, a pasar la vida bien. Esa irreverencia la hago con respeto, no la hago con soberbia, pero sí es intencional el jugar con eso, el jugar con los sentimientos de las personas, porque al final de cuentas yo creo que a todos nos gusta jugar. Finalmente, ¿qué cosa es arquitectura?
Arquitectura es imaginación, es crear espacios, luces y emociones que inviten a la imaginación y dejar a cada uno de nosotros el pensar, el sentir lo que nos haga más felices dentro de esos espacios. No creo en los genios, creo en la imaginación de cada uno de nosotros, en poder soñar y vivir los espacios, la luz y el color para ser felices. Los genios no existen, existe la imaginación. Alberto Petrina, por favor. Recién mi amigo Cristian Fernández me ha dado pie a continuar con una reflexión acerca de los hipotéticos peligros de mirarnos el ombligo y los otros peligros más hipotéticos aún, creo, en el caso de América Latina, de caer en el chauvinismo. Yo diría, no en vano la palabra chauvinismo la inventaron los franceses, europeos por antonomasia al fin. Ellos sabrán por qué la inventaron y por qué la distribuyeron. Si hay un continente que no tiene peligro alguno de caer en el chauvinismo y de estar mal informado, este es Iberoamérica. Creo que en general es Europa la que ha caído siempre en actitudes de chauvinismo y en actitudes de aislacionismo respecto de la cultura de otras regiones del planeta. O sea que en este caso coincido con Luis Meireles en el sentido que sí tenemos que seguir mirando nuestro ombligo con la mayor intensidad posible y no creo que caigamos por esto en el peligro de dejar de estar informados porque no somos provincianos, estamos perfectamente al día de lo que ocurre en cualquier lugar del planeta. Ahora lo que sí me parece a mí importante plantear es que nuestro movimiento, porque creo que se trata a esta altura de un movimiento de reflexión sobre la arquitectura y el arte en Iberoamérica, está abandonando el tema de la discusión de centro, de periferia y de identidad. Por lo menos muchos de nosotros lo estamos abandonando en los últimos congresos, en las últimas reuniones. Y digo que lo estamos abandonando porque no es un tema que nos preocupe del mismo modo que una década atrás, cuando de algún modo estas reflexiones faltaban. Primero que la discusión entre centro y periferia es una discusión espinosa, riesgosa. ¿Centro y periferia respecto de qué? En lo económico, coincido con mi amigo Luis Fernández Galeano, a quien ya no volveré a llamar jesuita, aunque yo lo he hecho con un sentido admirativo porque si hay una orden espléndidamente tenebrosa, estas son los jesuitas, que nos han dejado unos monumentos magníficos en toda América Latina, así que va esto como tributo a la inteligencia de Luis. Pero si hay algo en lo que sí coincido con él es que las cosas cambian aceleradamente en el mundo en general y en el mundo de la cultura en particular y de la arquitectura, en un mundo cada vez más unido. Y cambian tanto que estos países de la periferia, no sé hasta qué punto pueden seguir siendo llamados pobres. Recién Cristian Fernández hablaba del Chile de Elwin, pero creo que, por citar a nuestros anfitriones, se puede hablar del México de Salinas o de la Argentina de Menem, que no tienen nada que ver con el México de una década atrás, con el Chile de una década atrás o con la Argentina de una década atrás. Si nos referimos al campo de la cultura, yo me preguntaría quién es centro y quién es periferia. Me acuerdo de una cita de Spengler que decía algo así como que el arte y la literatura europeos ya no tienen prácticamente nada que decir. Sus posibilidades futuras solo son extensivas. En cambio, sí creo que tienen que decir, y lo estamos diciendo los latinoamericanos, con nuestra literatura hace ya 20 años, con nuestra pintura hace 40, con nuestra música desde siempre, con nuestra arquitectura, con conciencia, en esta última década. En este sentido no coincido con Luis, no estamos ni pesimistas, ni demasiado serios, ni hablando desde un muro de los lamentos, como Jeremías. Estamos con la certeza y el desafío de ser una de las regiones culturalmente más importantes del planeta. Voy a caer en el mismo pecado que mi amigo chileno, de mala fe, y a citar 3 nombres americanos, Niemeyer, Barragán, Dieste, podría ser Salmona también, y compararlos con Christian de Port-Saint-Parc, de Francia, con Ricardo Bofill, de España, y con Philip Johnson, de Estados Unidos,
y más allá de lo conocidos que sean unos y otros, me dirán ustedes qué arquitectura es más sustantivamente importante. Si la banalidad irredimible, senil de un Philip Johnson, si la frivolidad insostenible de un Bofill, si el mal gusto sin remisión de un Pourcent Park respecto de nuestros arquitectos. Entonces yo me siento muy parado en mis pies, sé muy bien lo que valen mis compañeros y amigos, lo que valemos en nuestros países culturalmente, y no tengo ninguna intención de plantear esto desde ningún tipo de complejo de inferioridad. Por otra parte, recuerdo que los americanos, en todo caso, construimos las utopías que soñó Europa. La ciudad utópica de Tomás Moro fue acá que se construyó, en la ciudad filipina. México, La Habana, Panamá, Caracas, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires. Y la ciudad, la Ville radieuse de Le Corbusier, la ciudad moderna, fue acá que se construyó completa, en Brasilia. Creo que ha llegado el momento de que, además de seguir construyendo las utopías que los europeos solo se atreven a soñar, pero no a construir, empecemos a construir nuestros propios sueños. Creo que en este momento está la arquitectura americana. Por esto lo digo con cierto sentido de desafío y con un sentido muy grande de seguridad. De ningún modo con un sentido de lamento. Esto quería agregar. A pocos artistas debe tanto la arquitectura de nuestro siglo como a Van der Rohe. Aparte de su propia obra, sus teorías y enseñanzas contribuyeron a definir la verdadera arquitectura moderna. Puso en evidencia las inmensas posibilidades del concreto reforzado, el acero y el vidrio. Intuyó que los revestimientos podrían desaparecer para que los edificios lucieran plenamente su estructura. Integró su obra al medio ambiente y le dio comodidad mediante el diseño de muebles y los decorados. De 1930 a 1933 dirigió la Bauhaus y en 1938 viajó a los Estados Unidos para dar clases en el Instituto Tecnológico de Chicago, en donde realizó notables edificios. Tuvo fuertes influencias tanto del Art Nouveau como del neoclasicismo y, desde luego, de la obra de Frank Lloyd Wright. Quizá su secreto estaba escondido en su famosa frase: en arquitectura, lo menos es lo más. Abraham Sabludowski, auténtico profesional, serio, estudioso y dedicado. Ha concentrado sus esfuerzos no solo en la creación de espacios por sí mismos, sino también en las formas y los materiales. Conjuntamente con Teodoro González de León, ha logrado desarrollar el concreto armado en un material característico de México, un material que responde a nuestra sociedad y a nuestra filosofía. Aunque la arquitectura se hace siempre para cubrir una necesidad, en cualquier forma, la necesidad de trabajar, la necesidad de habitar, la necesidad de cultivarse o la necesidad de divertirse, siempre lo que se obtiene, al fin y al cabo, es un objeto en el espacio, y un objeto que tiene todos los valores de la plástica. Y este objeto, que se vive y que se observa, al decir que tiene los valores plásticos, pues tiene proporción, tiene profundidad, tiene contraste, tiene ritmo, tiene analogía, tiene todos los elementos que pueden intervenir en las obras plásticas. Entonces es lógico que incida, como cualquier obra plástica, sobre el que pasa o sobre el que la habita. Eso es la característica esencial de la arquitectura con respecto a otras actividades, que no solo es para el que pasa, sino para que el que ingresa. Es indiscutible que entonces influye sobre los sentidos, es parte de su definición por naturaleza.
La arquitectura es, repitiendo un poco, la creación del espacio donde habita la gente. Eso es lo que yo diría que es la arquitectura, ¿verdad? Al mismo tiempo, al obtener este objeto plástico, cuando digo objeto, hablo desde el objeto pequeño, que puede ser una casa, y hasta una ciudad. En el universo, pues es un monumento plástico. Monumento por naturaleza tiene un volumen, y este volumen pues está en el espacio. Cuando hablaba de la definición de lo que es la arquitectura, que es la creación de un espacio donde habita el hombre, cada encargo arquitectónico se convierte como en un desafío a ver hasta dónde llego. Entonces se abre una pasión en cada nuevo encargo. Es como una aventura otra vez a lo desconocido, porque cuando uno tiene aparentemente ya todas las experiencias y todos los recursos, resulta que cada programa tiene misterios y tiene descubrimientos que se van haciendo en el curso mismo del trabajo, que es como un incentivo novedoso. Es por eso que creo yo que la actividad del arquitecto en todas partes del mundo ha sido de longevos. Las gentes viven muchos años, y es igual en la pintura. Es que cada nuevo encargo es un poco como cuando yo veía al maestro Rufino Tamayo a los 90 años ponerse parado delante de una tela en blanco, y empezaba él su descubrimiento de un mundo que tenía que verter en esa tela. Entonces, yo diría que es la pasión constante de un poco de lo que uno conoce, pero de lo desconocido que uno va descubriendo cada vez a medida que uno se ahonda en el problema. Entonces es como un redescubrimiento constante, profesional, de uno mismo ante cada desafío. Muy íntimo, y sobre todo en que es muy difícil expresar a otras personas los errores que uno comete, y que muchas veces me ha pasado, y se lo he dicho a muchas personas, cuando vienen las críticas de muchas, que además qué bueno que vengan, pero les he contestado, esas críticas que ustedes hacen son tan buenas, pero que no saben ustedes lo profundo que hay de muchas cosas de estas, que sí serían críticas y que ustedes no se han dado cuenta. Entonces uno está en constante tensión. Hay un proceso constante de ir y venir. Es un proceso dialéctico en que nunca hay una satisfacción, y en eso consiste la grandeza creativa, la insatisfacción y la satisfacción, y lo que ayer me pareció bueno, ahora ya no me lo parece. Entonces, constantemente hay una actividad emocional y mental que llega a formar parte intrínseca del modo de ser de uno. Yo diría que casi es un modo de ser más que una actividad profesional o de vida.